Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular, ideólogo del movimiento ECU, que quiere decir Eco CELAC UNASUR, que pretende reunir a los países de América Latina y del hemisferio sur para luchar contra el cambio climático, los desastres migratorios, los desastres humanitarios como las guerras, los intervencionismos, los bloqueos económicos y para luchar por la salud y la protección de la vida en el sur del planeta. Hoy analizaremos la gran mentira de la libertad de prensa que pregona y que fue el fundamento de la campaña electoral de Lenín Moreno. Cuando Lenín Moreno llegó a la presidencia en el año 2017, señaló que la principal diferencia que tendría su gobierno con el gobierno de Rafael Correa es que en su gobierno habría libertad de prensa. Y para eso procuró primero eliminar la ley que se oponía al linchamiento mediático, la ley de medios. Luego eliminó la superintendencia de telecomunicaciones. Finalmente, se alió con la derecha y todos sus medios, y a ellos les sumó los medios incautados, que eran medios que les habían quitado a los banqueros que habían fugado del país con el dinero de los ecuatorianos en el año 1999, luego de la gran quiebra bancaria, que hizo desaparecer nuestra moneda, el sucre, y se llevaron, se estima que 13.000 millones de dólares del país. En esos días, Ecuador vivió un desastre mucho peor que el que vive Venezuela, porque con una población de apenas 14 millones de habitantes, más de 3 millones, es decir, casi el 30% de la población salió, pero no era la población infantil, no eran los viejos, no eran los analfabetos. Los que se fueron eran gente que en las que el país había gastado educándolos, había gastado dándoles salud, vacunaciones, todo, y en el que el país inclusive formándolos como profesionales. Fue una pérdida de millones de dólares, no solamente en el trabajo, sino en la gran inversión que el país había hecho para formar seres humanos. Algo similar a lo que vive Venezuela, que desde el año 2002 con Hugo Chávez llegó a tener el mejor índice educativo de América, a tal punto que el nivel promedio de educación, de años de estudio que tienen los venezolanos es de 13 años, cuando el promedio en América Latina es de apenas 8. Pero ¿qué sucedió? Esa promesa de que se acabaría la persecución a los medios, las observaciones en cada sabatina, la crítica que se hacía Rafael Correa cada sábado de lo que él llamaba la guerra mediática de los medios ecuatorianos o la prensa corrupta. Y señalaba claramente que la libertad de prensa era la libertad del dueño de los medios y no la libertad de estudiar y aprender de los medios. Esto hoy se ha venido abajo. Soy un usuario que contraté el servicio de CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y cuando me entregaron a mí los canales de televisión que se me iban a ofrecer, estaban incluidos en ellos UNASUR y RT.
Pero igual que los derechos de todos los ecuatorianos, que un día les dicen, sí, mañana usted tiene derecho a la educación gratuita. Y después le dicen, no, ¿sabe qué? Ya no tiene derecho. Me han dicho que ya no tengo derecho a ver RT. Y tampoco tengo derecho a ver UNASUR, porque son canales que están contra el gobierno. ¿Dónde diablos quedó la famosa promesa de que se haría y de que se viviría en el Ecuador la libertad de prensa? Simplemente no les gustaron esos dos canales porque transmitieron las protestas, especialmente RT, del mes de octubre de este año, en que los indígenas y los transportistas se levantaron contra el alza de combustibles. Y hoy, los que habíamos contratado ese servicio, no tenemos el derecho de ver eso. Nos han quitado el derecho y no existe en este momento la posibilidad siquiera de ir a acudir a la defensa de los derechos del ciudadano, o sea, a la Defensoría del Pueblo, para que me restituyan, porque la Defensoría del Pueblo considera que eso no es un problema. Si no le gusta, cámbiese, pues, contrate otro servicio. ¿Para qué sigue con CNT? ¿Qué engaño? En sí, ¿qué es lo que estamos viviendo? Nosotros, en el Ecuador, estamos viviendo lo que podríamos llamar el robo. ¿Pero el robo de qué? Primero, de los cargos públicos que se los han repartido entre todos. Luego, el robo de nuestros deberes y derechos, porque se han creado tribunales de justicia mediante el cual, si a usted le rajan la cara como me rajaron a mí y le destruyen a patadas la boca en el piso y es atacado y va a reclamar y a presentar una denuncia en la fiscalía, nunca le van a resolver, porque ya no existe la justicia en el Ecuador. Si una muchacha aparece como apareció esta semana, su cadáver después de que ha sido violada y arrojada en la quebrada, el que llegue la justicia no es posible, porque la justicia ahora en el Ecuador cuesta lo que ya no costaba en la época de Correa, y porque la justicia solo está empeñada en una sola cosa: la persecución a los correístas. Eso es todo lo que le interesa. No hay ninguna otra cosa que le interese. No solamente que nos están robando, sino que nos quieren robar inclusive los bienes que fueron hechos con todo el esfuerzo de los ecuatorianos, con la plata de los ecuatorianos, con créditos a todos los ecuatorianos que tenemos que pagarlos y que se pretenden robárselos, como CNT, esta empresa que me dio a mí la conexión y que desde el comienzo, hace 3 años, después de que fue del Estado, ahora es una propiedad prácticamente manipulada por un partido político que tiene un individuo que es el dueño del partido, que se llama Abdalá Bucalan, es su hijo. Y todos los que están dentro de ese partido ocupan cargos dentro de CNT. ¿Ustedes pueden creer un bien público manejado por un clan familiar dueño de un partido político? Un clan familiar de Guayaquil, la cuna de la burguesía ladrona de Ecuador. Pero encima nos están, a más de que nos roban, nosotros estamos viviendo un empobrecimiento, un estancamiento económico que nos roba la posibilidad de trabajar, de hacer emprendimientos, porque puede llegar usted estudiando en las mejores 100 universidades del mundo, como han llegado 20.000 ecuatorianos, y no va a encontrar empleo. Nos han quitado, nos han robado la posibilidad de trabajar. Y lo más importante,
se ha perdido los escrúpulos. Lenín Moreno y su gobierno ha perdido toda clase de escrúpulos. ¿Qué es el escrúpulo? Es la conciencia que tiene cada individuo de hacer daño. Cuando usted pierde los escrúpulos, quiere decir, a usted le vale un comino si hace daño a la naturaleza, si hace daño a otro ser humano, si se hace daño a usted mismo. Usted perdió sus escrúpulos. Y en eso, en esta pérdida de escrúpulos que estamos viviendo en el Ecuador, el escrúpulo por lo menos de respetar que el individuo pagó para que le dieran un canal de televisión y usted sin el menor empacho decide quitárselo, es el fundamento que existe en América Latina para que la desigualdad se haya convertido en el mayor motivo de agitación social que vive el continente latinoamericano. Lenín Moreno nació de la pobreza. Su padre era un profesor en la Amazonía. Allá iban a parar solamente los profesores que no podían estar en Quito, pues, porque él es quiteño. Y tenían que ir a buscar donde el diablo grita y él mismo se asusta. Yo también nací en Quito y me fui a trabajar en la provincia más pobre y en el cantón más pobre del Ecuador. Pero la diferencia entre él y yo es que yo fui un renegado de la clase dominante. Nací en la Mariscal, vivo en la Mariscal, el barrio de las embajadas del Ministerio de Relaciones Exteriores, el barrio de la burguesía más rica del país, que ahora se ha mudado a Cumbayorca, a Cumbayá, pero sigue siendo un barrio de élites, que se está repoblando porque hay un retorno de la gente de Cumbayá a esta zona situada entre la avenida 6 de diciembre y 12 de octubre, donde está el World Trade Center, el Swiss Hotel, el Hilton Colón, el Marriott. En ese lugar nací yo y me fui allá a trabajar en el campo simplemente porque era un renegado de mi propia clase social, y por eso yo me considero un motor social de cambio. No pasaba lo mismo con Lenín Moreno. Él era un pobre y viene a estudiar en Quito y vive con los pobres y estudia con los pobres y se vincula al partido político de los pobres, que en ese momento eran los partidos políticos de izquierda. Luego, cuando llega al poder, olfatea lo que es la riqueza, olfatea lo que es la comodidad, se va a vivir como un pasá en Suiza y regresa para fraguar una traición. Es decir, el momento en que él recibió el disparo en la columna vertebral, comenzó a perder los escrúpulos. ¿Cómo comenzó a perder los escrúpulos? Primero, hizo algo increíble, algo extraordinario. ¿Cuál fue lo extraordinario que hizo? Convertir a su palabra y a su inteligencia en algo valioso para todos los ecuatorianos, porque era vicepresidente y ayudaba a los discapacitados, a los viejos y a los enfermos terminales y crónicos. Eso fue extraordinario, pero al mismo tiempo comenzó a perder los escrúpulos cuando ya se fue a Suiza y antes de salir, porque no tuvo ningún escrúpulo en colocar dinero mal habido en una cuenta en Suiza, en irse a vivir una vida de lujo, mientras los pobres, los discapacitados, seguían deteriorando sus condiciones físicas. Y finalmente, cuando regresa al poder, se vincula con la derecha. Y la derecha es la parte de la sociedad ecuatoriana que menos escrúpulos ha tenido toda la vida. Cuando le ha convenido, ha tenido un ejército que ha ido a matar a la población sin ningún escrúpulo a cambio de sostenerle arriba a un presidente. Cuando ha querido, ha utilizado a la iglesia
para hacer lo que le da la regalada gana. Ha utilizado la justicia para hacer lo que le da la regalada gana. Esta sociedad, estas mafias, esta gente que se convierte en rico y pierde los escrúpulos porque explota al trabajador y no le importa si vive o muere. Si ya no le sirve, lo bota y punto. Si se enferma, allá, ese es problema tuyo. Si se muere, bueno, que venga el otro. Fue la que le enseñó a él a perder los escrúpulos, a ser traicionero. Y hoy se ha convertido en un mentiroso, porque nuevamente nos ha mentido a todos los ecuatorianos, diciendo que en el Ecuador habría libertad de prensa. Y ahí está. Por eso, Lenín Moreno hoy recibe el mayor rechazo jamás existido en un presidente del Ecuador desde que tenemos el sistema de elecciones desde 1979 en que se terminaron las dictaduras. Apenas supera el 10%. Con ese 10% antes, el presidente se iba. Solo está en el poder por una simple razón, porque los medios de comunicación, las oligarquías de Quito y Guayaquil, y fundamentalmente la embajada norteamericana, lo sostienen para poder tener y retornar a tener las bases en Galápagos y en Manta, bases militares. Por el contrario, Rafael Correa nació también de la pobreza, porque se quedó. Su padre terminó en la cárcel en los Estados Unidos, tuvo que vivir toda la dificultad de una separación de su padre, tuvo que vivir en un barrio modesto, tuvo que educarse mediante becas, pero desarrolló el conocimiento y tuvo un sentido, no de utilizar el poder y la riqueza, sino un sentido de utilizar el conocimiento y los recursos de un país para convertirlo eso en obras. Eso fue lo maravilloso de él, que pudo convertir todo su esfuerzo no solamente en obras, sino además en derechos, no en oportunidades, en posibilidades, para que los más pobres puedan ir a estudiar en las 100 mejores universidades del mundo, para que la gente tenga casa propia en si tenía un terrenito. Eso se tradujo, mientras que el uno se tradujo en mentiras, Lenín Moreno, Rafael Correa lo que hizo se tradujo en realidades que todos las vivimos, las conocemos y las presenciamos diariamente. Mientras el uno, su popularidad se ha ido al suelo, Lenín Moreno, su popularidad, y Rafael Correa, su popularidad sigue creciendo, aunque la prensa y la justicia de Ecuador hagan todo lo posible para acusarlo de lo que no es y de lo que es. Y esto ha generado que mientras a Lenín Moreno el rechazo le sigue aumentando, a Rafael Correa la aceptación está donde quiera. Y es tal el poder que tiene Rafael Correa en este momento que prácticamente él, sin ser presidente y sin llegar a ser candidato ni nada, si él dice mañana Paola Pavón, Javier Lazo o cualquier persona es mi candidato, simplemente gana. Ese es el gran poder que tiene ahora Rafael Correa, que él puede decidir ya quién es el futuro presidente del Ecuador. Muchas gracias.